De hecho, ve cómo quedó. Esta es la que hicimos con el globo y wow. Sí, wow, qué sorpresa. Oh no, me salió el monito. Hoy te voy a enseñar una idea que hacen las grandes empresas para incrementar sus ventas. Es algo muy sencillo que probablemente no has implementado y seguramente tú también has caído en esa trampa. Y si quieres aprender a implementar esta idea, quédate hasta el final para que veas toda la propuesta completa. Y de hecho, como yo quería que esto estuviera al alcance de todos, este es un video que se complementa con el video anterior. Por aquí te lo voy a poner y es donde hice las mini roscas de Reyes de forma individual, sin batidora, súper fáciles. Y en el video de hoy te voy a enseñar a hacer unas bombas de chocolate caliente en las que tampoco necesitas tener moldes. Y para hacer nuestras bombas de chocolate caliente necesitamos chocolate. Siempre me preguntan qué marca de chocolate uso. Usa la que encuentres, la que a ti te guste. De hecho, escríbeme en los comentarios qué marca de chocolate me recomiendas. Yo uso chocolate sucedáneo para repostería y, por ejemplo, tengo diferentes marcas. Este es una, son los Candy Melts de Wilton y también me regalaron hace poco chocolate de la marca Sicao. Usa el que tú tengas. Lo que voy a hacer es poner aquí mi chocolate y lo voy a fundir. Yo lo voy a hacer en microondas en intervalos cortos, más o menos de 10 o 20 segundos máximo. Eso depende de la cantidad de chocolate que tengas. Entonces lo llevo 20 segundos, lo mezclo otra vez 20 segundos hasta que quede fluido. Y si no tienes horno de microondas, se puede fundir en baño María. Y para hacer tus bombas de chocolate, lo que necesitas son moldes de silicona como estos. Pero me vas a decir, me acabas de decir, Elena, que no necesito estos moldes para hacer chocobombas. Exacto, ahorita te voy a enseñar dos propuestas sin necesidad de que compres estos moldes. Y vamos a empezar con lo que todos tenemos en casa. Vas a necesitar globos como estos, de preferencia usa de los más pequeñitos que son como para hacer bombitas de agua y les vas a dar una limpiada con un poco de alcohol. Por cada esfera que quieras hacer necesitas inflar dos globos del mismo tamaño y lo que vamos a hacer es súper fácil. Sumerge el globo en el chocolate fundido solamente hasta la mitad y después das una segunda capa para que quede más gruesa y de esta forma no se rompa. Déjalos reposar un rato hasta que el chocolate se seque. Estos yo los tengo aquí a temperatura ambiente y el chocolate pues ya se secó, ya solidificó. Con este método no te van a quedar perfectos, pero estoy segura que a tu familia le van a encantar. Los voy a reservar un momento por acá y ahorita, antes de seguir con la decoración, los voy a llevar solamente un minuto al refrigerador para que el chocolate solidifique. Y ahora te tengo otra propuesta que también es sin estos moldes, pero para que te queden con una presentación más estándar, más bonita. Son estos vasitos que son de plástico, son como de acetato, se les conoce también como plástico o envases de cristal. Son estos, por si te sirve la referencia, estoy usando unos que dicen número 15-A. Y con estos vas a poder hacer un montón de chocobombas. Esto es como el método que te enseñé cuando hicimos las bombas de chocolate de vasito. Te voy a dejar este video por acá porque también tiene un resultado muy bonito. Y estos envases los compré en una dulcería, así es que son muy fáciles de conseguir. Lo que voy a hacer acá es llenar el vasito con un poco del chocolate que ya tengo aquí fundido. Y lo que vamos a hacer es ir girando este vasito para que se vaya cubriendo la capa y vaya quedando cada vez más grueso. Y aquí te vas a tardar un buen rato en estarlo girando, pero es mejor para que te quede una capa gruesa. Es hasta que tú veas que ya no está tan líquido el chocolate. Trata de llegar bien hasta la base de acá. Para que se cubra también en la base lo dejo unos segundos y ahorita lo voy a seguir girando. Igual, por cada bombita que quieras hacer necesitas dos mitades de este vasito. Y ya que no esté escurriendo, ahora sí las vas a dejar reposando por abajo. Cuando se seque, lo metes igual unos 2 minutos al refrigerador para que se solidifique y vas a notar que es súper fácil despegarlos de estos vasitos. Y ahora las voy a hacer en este molde para que veas cómo se desmolda y cuál es el resultado si las haces con moldes. Y es de 5 centímetros y este es de 6 centímetros. Para hacer la decoración voy a poner el chocolate fundido. Esta es una bolsita de acetato para que sea más fácil hacer las coronitas.
Necesitas una hoja de acetato y el chocolate fundido en una bolsita. Cortas un poco de la punta y simplemente vas a dibujar la cantidad de coronas que necesitas. Y este es otro método para hacer las coronas. Si quieres puedes poner algunas perlas comestibles o darle un toque brilli brilli con un poco de diamantina comestible. Ahora, para desmoldar es súper fácil. Si estás usando el método este que de las que hicimos con globo, simplemente la pones así y le vas a pinchar. Y sale súper fácil. Si estás haciéndolas con este método del vasito, aquí solito se despega, o sea, solito vas a notar cómo entra aire y ya simplemente presionas, es que este ya está despegado. Por eso es importante que no te quede una capa tan delgada, o sea, que tengas una capa gruesa y ya solamente vas sacándole el aire y se despega solito. Y si los hiciste en este tipo de moldes, desmoldarlos es muy fácil. Simplemente vas a desprender así por todos los lados y presionas desde la parte de abajo y solita sale la media esfera. Ya tengo todo listo para empezar a armar nuestras chocobombas y en esta ocasión vamos a necesitar una sartén porque todos tenemos una en nuestra casa. Ya te enseñé el otro método con el plato caliente, pero en esta ocasión vamos a usar esto. Esto ya está caliente y simplemente vamos a poner unos segundos a fundir la orilla de nuestra chocobomba. Le ponemos nuestras nubecitas o malvaviscos, ya leí sus comentarios que les dicen nubes, bombones, marshmallows, un poquito de cocoa. Ponemos la otra mitad de nuestra media esfera, solo unos segundos y la vamos a pegar con la otra. Estas son las que hice con el globo, entonces la fundimos rápido, muy poquito de la orilla. Y lo mismo, repetimos malvaviscos, cocoa o con lo que tú quieras, si quieres usar Nesquik, otra cosita. La otra media esfera, boom. Y estas son las que hice con el vasito de cristal. Bueno, vasito de plástico que se llama plástico cristal. Ok, ya tengo aquí mis 3 chocobombas armadas y te voy a mostrar las diferencias. La verdad es que obviamente la que se hace con el molde queda perfecta, está súper bonita. Esta es la que hicimos con el método del globo y la verdad es que yo la veo bastante bien. Y no te preocupes si en esta es la que hicimos con los vasitos, se queda la marca del vasito porque ahorita ya con la decoración esto no se va a notar. Esta es una decoración muy sencilla, pero queda muy bonita. Si quieres, puedes hacerlas de colores. Yo le apliqué unas líneas de chocolate y más brilli brilli con diamantina comestible. Y antes de que se seque el chocolate, pones la corona. Para hacer los Reyes Magos usé chocolate blanco y agregué unas chispas de chocolate oscuro para obtener este color. Y después le hice estos detalles como el bigote, la barba y al final le puse los ojos. Y ya sé que me faltó el otro rey que lleva el turbante, pero ya no me dio tiempo por la luz. Espero alcanzar a hacerlo para las fotos de Instagram. Y por cierto, si tienes Instagram, puedes seguirme también por allá. Y aquí te muestro estas otras. Esta es una idea extra. Yo las hice usando este molde que es un molde de mini donas. Simplemente le puse un poquito de aceite y le puse todo el chocolate. Al final lo decoré con chocolate verde y rojo. Y por ejemplo, a estas yo no le voy a poner otra así para cerrarlas porque quedaría muy grande, o sea, quedaría súper gorda. Y pues al momento de disolverla en el chocolate tal vez sería mucho. Por eso lo que voy a hacer para cerrarlas es usar el método que te enseñé en el otro video, donde hicimos los chocovasos. Y es este. Voy a poner chocolate sobre un plástico acetato. Y con otro acetato voy a irle tapando y vamos a ir calculando más o menos aquí
¿Qué tanto quieres que se extienda? Hasta ahí quedaría bien y lo voy a dejar que se enfríe. Y ya que tengas todas tus chocobombas listas, bueno, era como una idea general por si no las has visto, porque de hecho el año pasado te enseñé un video de cómo hacerlas con molde, sin molde, ya te enseñé hace 2 meses cómo hacerlas de vasito, pero en realidad la idea de este video es para cómo incrementar tus ventas o cómo vender más, que no es una idea, más bien es una estrategia que usan las grandes empresas y que estoy segura que todos hemos caído en ella, y es la de armar combos o un conjunto de productos que se relacionan entre sí. Y es que nos ha pasado que vamos al cine y tú quieres unas palomitas y quieres también unos nachos, pero te ofrecen el combo con el refresco grande, etcétera, etcétera. Y esto es para colarte productos de esos que no precisamente tenías la intención de comprar, pero al final se complementan entre sí y terminas pagando un poquito más. Y esto no es que le vas a cobrar más a tus clientes, simplemente es la idea de ofrecerles este paquete que se relaciona mucho y aprovechas para vender 2 productos que tú ya de por sí elaboras, y además nadie nos imaginamos comiendo rosca sin chocolate. Entonces aquí te va la idea. Para hacer nuestro paquete necesitas de preferencia cajas como esta que tienen ventana. Ahorita voy a usar esta, y sí te recomiendo que le pongas un papel de este que es para alimentos, pues porque la rosca o el chocolate pueden manchar la caja. Y si te estás preguntando por qué estoy usando guantes, es porque si tú estás haciendo cualquier alimento o cualquier producto para vender, siempre que estés manipulando alimentos tienes que usar guantes. Y la segunda razón es para que no se le queden marcadas las huellas al chocolate, porque este es muy delicado. Y dime qué te pareció esta idea. Sinceramente es una gran estrategia de venta. Tú lo puedes armar tu paquete de diferentes tamaños con la rosca grande o pequeña, ponerle más o menos chocobombas. De hecho ya estoy viendo aquí que son 4 chocobombas y solamente hay 3 Reyes Magos. Así que voy a sacar una porque ya tengo aquí lista mi taza de leche caliente, entonces voy a probarlas. Yo voy a tomar esta para mí y de hecho ve cómo quedó. Esta es la que hicimos con el globo y wow, la verdad es que no parece para nada. Tu cliente jamás va a notar eso. Esta otra es la que hicimos con el molde y ve, o sea, quedan un pelín más pequeñitas, y esta también me gustó mucho, queda más grande, es la que hicimos con el vasito. La verdad es que creo que estas ideas están súper buenas para que no te limites. Y por ejemplo, este otro paquete lo puedes vender mucho más caro porque lleva el detalle de las rosquitas estas chocobombas tienen más detalle. Y si todavía no sabes cómo calcular el precio de tus postres o de tus pasteles, porque claro que esta caja lleva mucho más trabajo, aquí abajo en el primer comentario te voy a dejar el link de un video en donde te enseño cómo calcular todos estos precios, todos estos detalles, cómo cobrar tu tiempo. Te dejo ese video para que lo vayas a ver. Y llegó el momento de la verdad. Vamos a ver cómo explota nuestra chocobomba. La ponemos así en la lechita caliente. Esperamos unos segundos y ¡guau! ¡Qué sorpresa! Y además huele delicioso y ¡oh no! ¡Me salió el monito! Es de buena suerte. ¡Guau! ¡Qué bonito!
Y aparte se ve súper bonito porque trae todo el brilli brilli que le pusimos a la corona. Y quiero contarles que a mí el Día de Reyes de verdad me hace muchísima ilusión. O sea, es una fecha que me sigue haciendo mucha ilusión y comer rosca de Reyes con chocolate me hace más ilusión todavía. Y mientras me bebo mi taza de aquí de chocolate caliente, mi chocobomba, quiero agradecer a todos los miembros de mi canal, a los del nivel Brilli Brilli, del nivel de Lichu y a todos los de Lifriends. Aquí les voy a poner sus nombres. Gracias por patrocinar mi canal. Si quieres ser miembro, recuerda que aquí abajo, junto al botón de suscribirte, está un botón que dice unirme. Entonces ahí puedes darle clic y te va a aparecer toda la información. Y también me ayudas mucho cuando compartes mi contenido. Si este contenido te gusta, compártelo. Si te gustan mis videos, suscríbete al canal, aquí en el botón de suscribirte y activa las notificaciones. Y ya sabes que si haces cualquier postre de aquí de mi canal, puedes enviarme tu foto y estas fotos me las puedes enviar por cualquier mensaje a través de mis redes sociales que te voy a poner por aquí. Recuerda que yo te veo en el siguiente video. Yo me llamo Elena y nos vemos hasta el próximo. ¡Cheers!